Último bloque del Ojo Blindado de hoy en Canal 7 TVP de Viedma. Estuvo en la ciudad participando de una asamblea con los trabajadores de la FUNVAPA, el secretario general de ATE, Río Negro, Rodolfo Aguiar. Y bueno, el puntapié inicial de esta entrevista, que realmente me parece imperdible, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que es el traspaso de los trabajadores de la FUNVAPA al organismo nacional SENASA. Bueno, en principio, nosotros creemos que es un gran logro político para la Asociación Trabajadores del Estado y centralmente para todos los trabajadores, a partir que existe una reformulación en una concepción directa acerca del Estado que todo el pueblo necesitamos. Recordemos que la FUNVAPA forma parte de todas aquellas empresas o servicios que se habían tercerizado en la década del 90. Esto es, en aquella época donde la achique del Estado se imponía como ideología y en donde se avanzaba en la flexibilización de todos los derechos laborales. Haber recuperado por parte del Estado Nacional tareas, roles, actividades que se habían delegado en aquella época es el primer logro político, porque nosotros decimos siempre en ATE que no solo llevamos adelante los reclamos por las reivindicaciones puntuales desde el punto de vista salarial, desde las condiciones de empleo, sino también que todos los días damos la pelea para transformar el Estado. Evidentemente, la solución a este conflicto, a partir de la intervención del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y del organismo nacional SENASA, produce una verdadera transformación del Estado. Y en segundo lugar, sin duda que tener este nuevo empleador otorga mayores garantías a todos los trabajadores, por un lado no solo de estabilidad laboral, son trabajadores que van a depender del Estado Nacional, cuya antigüedad va a ser reconocida hasta ahora a los efectos de ocupar el lugar en la nueva carrera administrativa en que van a tener, en el nuevo escalafón. Teniendo en cuenta, bueno, esto que marcaba, ¿no? Que al tener un empleador que va a ser el Estado Nacional y que esto de alguna manera, no sé si soluciona para siempre, pero por lo menos le pone un límite, un freno al tema de la precarización laboral, ¿cuánto cree que ha influido en esto, digo, la pelea política que hay entre el gobierno provincial y el gobierno nacional? Porque el gobierno nacional está hace más de 10 años, digo, y esto a uno no se le puede escapar. Bueno, nosotros creemos que este difícil conflicto que llevaron adelante los trabajadores de la FUNVAPA, sin lugar a dudas que lo que usted plantea ha sido determinante. Que justo días previos a que el conflicto llegara a su mayor grado o se agravara como se agravó, desde el gobierno provincial se haya anunciado que se abandonaba cierto posicionamiento político a nivel nacional y se estaban mirando con buenos ojos otro candidato como es Sergio Massa, evidentemente nosotros creemos que esto fue lo que terminó de jugar en favor de los trabajadores. No nos olvidemos que si bien a la FUNVAPA la han integrado todos estos años, tanto el SENASA, el gobierno nacional, como los estados provinciales, lo cierto es que muchas de las provincias de la Patagonia ya se han desentendido desde hace tiempo de la FUNVAPA. Están denunciando este convenio porque no han realizado los aportes. La FUNVAPA tiene un déficit de 90 millones de pesos y hoy el SENASA se ha comprometido a transferir los fondos necesarios, que son entre cerca de 7 y 10 millones de pesos, para que la FUNVAPA pueda seguir pagando los sueldos hasta fin de este año. ¿Cree que este conflicto en la FUNVAPA es como la síntesis o el final de un recorrido que arranca el 10 de diciembre del 2011, donde si el gobernador te critica una vez por mes públicamente, más allá que uno coincida o no con la crítica, esto significa que te prestan atención, o sea que pasas a existir, digamos, en términos políticos? ¿Cree que este conflicto, digo, es un antes y un después para ATE en Río Negro? Bueno, nosotros creemos que es un conflicto en el cual el gobierno provincial apostó fuerte y perdió. En este conflicto puntualmente, porque nosotros creemos que equivocó aquello que defendía. Creemos que el gobierno debió haberse puesto siempre del lado de los trabajadores y de sus derechos laborales y no del lado de empleadores como los de la FUNVAPA, que habían demostrado hasta aquí
muchas falencias en la conducción. Evidentemente esto durante años no había salido a la luz, pero si algo permitió develar este conflicto, no solo es la precarización laboral, permitió desnudar desmanejos, irregularidades realmente graves en la fundación. Por ejemplo, una de ellas, conocer que el SENASA ha girado regularmente los fondos para que tuvieran un destino determinado, que era el de pagarle los adicionales a la fuerza policial para que estuviera protegiendo a los trabajadores en cada uno de los puestos de control y también para que hiciera cumplir la legalidad. No solo desde hace más de un año que la policía no está en los puestos de control, sino que a su vez reclama una vieja deuda, es decir, que hasta podemos hablar que han existido desvíos de fondos. Por eso nos llamó la atención que desde el gobierno provincial se defienda una entidad a la que también van a parar fondos que nos corresponden a todos los rionegrinos, que son propiedad de todos los rionegrinos y que nunca su destino fue auditado. Nos llamaron la atención muchas cosas. No creemos que este conflicto sea el final de un gobierno, ¿sí? Que evidentemente este conflicto permitió que la Asociación Trabajadores del Estado pudiera capitalizarlo como un logro y que pudiera hacer que se reconociera la justicia puntualmente que tenían los reclamos que llevaban adelante los trabajadores de la FUNVAPA. Sí que seguimos creyendo que el gobierno provincial hasta aquí no ha sabido interpretar correctamente la voluntad de cambio, el mandato de cambio que el pueblo rionegrino le dio a esta gestión que se iniciaba en la provincia en el mes de diciembre del año 2011. Nosotros, los trabajadores estatales, los empleados públicos de la provincia, vamos a hablar por nosotros y no nos vamos a arrogar la representación de otros sectores sociales, pero si hablamos por nosotros, las expectativas que teníamos en el mes de diciembre del 2011 es que llegara un gobierno a la provincia que abandonara viejas prácticas políticas. Este gobierno hacia adentro del Estado no solo no cambió las políticas que dijo que iba a cambiar, sino que profundizó algunas de las peores políticas de los gobiernos pasados, la discriminación que hoy sigue habiendo en todas las dependencias estatales, las fuertes persecuciones gremiales, políticas, laborales siguen estando más presentes que nunca y aún se han profundizado respecto de otros gobiernos. Nosotros seguimos pidiendo la democratización definitiva de las relaciones laborales dentro del Estado. Seguimos pidiendo un Estado que dé el ejemplo. No podemos tener un Estado que tenga más de 6.000 trabajadores contratados, que haya cuadruplicado la planta de trabajadores becados en el Ministerio de Desarrollo Social solo en los últimos 6 meses, porque es aumentar la precarización laboral. Un Estado que no nos da el ejemplo, que no les realiza los aportes jubilatorios a sus trabajadores. Un Estado que no garantiza que tengan la cobertura de obra social, seguros de administradora de riesgo de trabajo, un régimen de licencia como corresponde. Evidentemente este Estado rionegrino pierde autoridad todos los días y nada podrá exigir luego a los particulares para que sean los ciudadanos comunes los que cumplan con la ley. Necesitamos un Estado que dé el ejemplo hacia adentro, que no siga discriminando, que termine con esta ley inconstitucional de la función pública y que reconozca a todas las entidades gremiales que tienen personería gremial, que se encuentran habilitadas legalmente en un plano de igualdad. Nosotros apelamos a que exista de parte del gobierno una instancia de diálogo, porque también vemos una contradicción muy fuerte a veces entre la propaganda oficial, entre los que se anuncian los spots publicitarios, así pretendiéndonos hacer creer que estamos frente a un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que está abierto al diálogo con todos los sectores, y esto no es así. Las puertas de la Casa de Gobierno, al menos estos últimos meses, solamente se abren para los amigos, para los obsecuentes, para aquellos dirigentes resignados que a lo único que van es a escuchar a ver qué puede dar el gobierno. Esta discusión últimamente que se está dando entre otras fuerzas gremiales acerca de si nos dan un adelanto de 600 pesos o no a cuenta de la antigüedad y que se vuelva a hablar del presentismo, bueno, nos parece grave. Primero, porque siempre seguimos hablando de ingresos en negro. Segundo, porque no queremos que nos ocurra con la antigüedad aquello mismo que nos ocurrió con la zona desfavorable, en donde la terminamos los trabajadores pagando desde nuestro propio bolsillo y resignando un aumento salarial al momento que nos restituyeron la zona. No queremos que nos pase lo mismo con la antigüedad, y menos aún
que se comience a hablar de presentismo. La palabra presentismo, este concepto salarial, no debiera estar en la agenda de ningún sindicato. Nos llama mucho la atención que desde UPCN se esté hablando de la posibilidad de que se instrumente el presentismo en la provincia de Río Negro, ya que este concepto en salarios formó parte de los más retrógrados de la década del 90. El presentismo ha fracasado como concepto salarial. Todas las organizaciones sindicales, aun aquellas más cercanas a los gobiernos, rechazan este ítem salarial. Por eso vamos a tener que tener los ojos bien abiertos los empleados públicos durante los próximos meses para evitar que esto se lleve a la práctica. ¿Cómo visualiza el fin de año que se viene en el país, básicamente en la provincia, teniendo en cuenta lo que fue diciembre, ¿no?, del año pasado, que encontró a gran parte de la provincia movilizada por reclamos salariales, un conflicto policial muy fuerte? ¿Cómo se imagina el fin de año que viene? Bueno, mire, la necesidad de que los empleados públicos en la provincia de Río Negro tengan un nuevo aumento salarial es imperiosa. Los trabajadores hemos perdido poder adquisitivo en esta provincia. Hoy los empleados públicos pueden adquirir una menor cantidad de productos, bienes y servicios que aquella cantidad que adquirían en el año 2013, es decir, aún menor cantidad que aquellas que adquirían antes que se otorgara el último aumento salarial en el mes de marzo y cuya última cuota de 200 pesos cobraron el mes pasado. La inflación ha pulverizado los ingresos de los empleados públicos en la provincia. Sin lugar a dudas, que si no existe voluntad en el gobierno de avanzar en un nuevo incremento salarial para este último trimestre del año, se va a visorar un fin de año conflictivo. Si a esto tenemos que sumarle el pedido por la renovación automática de todos los contratos laborales que hoy están vigentes en la provincia y que vencen este próximo 31 de diciembre. Este debiera ser un anuncio del gobierno, pero pareciera ser que las intenciones de achicar, las intenciones de un ajuste permanente en el Estado siempre nos llevan a los trabajadores a tener que salir a reclamar por esta cuestión de la renovación automática de todos los contratos y que se garantice la continuidad de las fuentes laborales de todos los trabajadores. Aumento salarial entonces y garantía sobre la renovación automática de todos los contratos. Yo creo que al menos desde nuestras perspectivas van a ser los dos reclamos que se van a imponer durante los próximos días y de aquí también a fin de año. Dado el conocimiento, producto del crecimiento que ha tenido ATE, de las propias vicisitudes del gobierno que han hecho que ATE y que otros gremios tuvieran que movilizarse, etcétera, etcétera, muchos coinciden en que, por ahí usted ha pasado a formar parte de una de las figuras más o menos conocidas en la opinión pública en Río Negro. ¿Se visualiza o se imagina en un futuro, teniendo participación política, más allá de lo estrictamente sindical? Mire, ese es un análisis complejo que tiene que ver con debates que se han venido dando a lo largo del último tiempo. Nosotros desde nuestro sindicato siempre hemos planteado la autonomía, la independencia de cualquier fuerza partidaria, de cualquier gobierno y de cualquier empleador a la hora de llevar adelante los reclamos que tenemos que llevar los trabajadores. Ahora, tampoco quiere decir que aquellos que integramos la Asociación de Trabajadores del Estado estemos totalmente despojados de ideas políticas. Hay una idea muy fuerte que viene avanzando hacia adentro de nuestras estructuras sindicales acerca de que los trabajadores también tenemos que comenzar a construir una opción electoral si es que realmente queremos alcanzar la felicidad que la clase trabajadora tuvo en alguna época de nuestro país y que hoy ya no la tiene a partir de que se perdieron muchos derechos. Mire, precisamente ahora que vuelve a ganar las elecciones Evo Morales en Bolivia, yo recuerdo claramente cuando asumió por primera vez que venía de extracción sindical, de extracción obrera, y él manifestaba en su discurso de asunción que llegamos a la política porque había cosas que desde el sindicato no nos alcanzaba a los trabajadores para poder lograr. Nosotros, si bien somos defensores a ultranza de nuestra autonomía, lo cierto es que a nivel nacional nos da orgullo que un compañero como Víctor de Llenaro, con Unidad Popular,
esté recorriendo el país con su propuesta política. Un dirigente que fue quien recuperó ATE para la democracia, un dirigente que fue el principal fundador de la CTA en nuestro país ya hace más de 20 años, y evidentemente hay muchos trabajadores sindicalizados en ATE que empiezan aprovechando su pregunta, que empiezan a pensar que también tiene que existir una opción electoral. En nuestro caso personal, esto todavía ni siquiera ha sido analizado. Creemos que todavía resta un largo camino por recorrer dentro de la estructura sindical en la provincia, que creemos que este crecimiento importante que ha tenido ATE, que como usted bien refirió, seguramente está cruzado por múltiples factores, pero uno de ellos ha sido el trabajo sin descanso que hemos venido realizando todos los días, intentando recorrer una provincia que es grande, la concientización de trabajadores que en Río Negro decidieron perder el miedo y entendieron que tenemos que construir una fuerza colectiva que no subordine sus intereses o las estructuras del sindicato al gobierno de turno. ¿Y el gobierno cuánto los ayudó? Porque uno tiene la impresión en cuestiones muy puntuales que por ahí el gobierno fue casi quien les dio una mano, digamos. Bueno, es cierto que algunos análisis reflejan que nosotros creemos que el crecimiento que tuvo ATE, hizo que necesariamente el gobierno nos tuviera que recibir oficialmente, tuviera que dar un espacio de diálogo que se le había negado a ATE los 30 años anteriores, pero también muchas de las medidas que intentó llevar adelante el gobierno evidentemente propiciaron el crecimiento de un sindicato como el nuestro, que no dudó en salir a la calle a reclamar. No nos olvidemos que en esta provincia, cuando se despedían cientos y cientos de trabajadores contratados, cuando el anterior gobernador estaba vivo, en todos los hospitales de la provincia fue ATE el único en salir a la calle a reclamar, y en ese momento, recuerdo bien, terminamos firmando un acta por la reincorporación de todos esos trabajadores con el doctor Sandro Chaina, que estaba en la función pública. Pasó a la historia como el primer acta firmada por nuestro sindicato en la función pública que hasta allí no nos reconocía. Cuando este gobierno dictaba la ley de disponibilidad, fue ATE el que logró estar en la calle contra esa ley que afectaba los derechos de todos los trabajadores de la planta permanente, que eran casi 24.000, y que definitivamente luego de esa lucha, y por qué no reconocer también de un periodismo, de cierta parte del periodismo que siempre estuvo presente, preocupado por esa ley que se imponía en el empleo público en la provincia, luego de 7 u 8 meses, aquellos mismos diputados que la habían votado a favor terminaron derogándola. Evidentemente hubieron muchos factores, pero yo creo que el principal fue el coraje que han tenido los empleados públicos en la provincia de Río Negro en asumir que nadie nos va a venir a ayudar, en asumir que si no somos nosotros mismos los que solidariamente reclamamos desde un sindicato, nadie lo va a hacer por nosotros. Creo que allí es donde debemos seguir apuntando, y este crecimiento debe tener continuidad. Este fue el programa de hoy del Ojo Blindado de Canal 7 TVP de Viedma, al igual que hicimos en su momento con la entrevista con Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa Martínez. Hoy extendemos también media hora más el programa porque así lo requiere el hecho.